Bueno, hace un momento yo te comentaba, los mercados han abierto en alza, al menos los asiáticos y los de Europa. Esto es un síntoma positivo en medio de tantas complicaciones y revuelo que ha causado los aranceles impuestos por los Estados Unidos. Pero vamos a consultar a un economista, un hombre que sabe. Eduardo Robinson, bienvenido. La pregunta es si tarde o temprano tenía que llegar este rebote, pero me parece que se ha precipitado, ¿no? Teniendo en cuenta que todavía estamos en medio de esta guerra comercial. Muy buenos días, Marcelo, un gusto saludarte. Sí, mira, llama la atención que un lunes, después de un lunes negro como el de ayer, donde hubo caídas muy fuertes en todo el mundo, las caídas en las bolsas asiáticas fueron realmente históricas. Bueno, hoy se haya revertido esa tendencia, que por un lado es positiva porque Claro. el mundo empieza a ver algo que por ahora no ha trascendido, qué es lo que puede pasar después de este sacudón que hemos visto en la jornada de ayer, ¿no? Pero bueno, de alguna manera es positivo que haya un rebote. No sabemos si este rebote va a ser perdurable, si en la jornada de hoy eso se va a extender para lo que queda de la semana, o simplemente lo que hemos visto es un rebote, pero el pesimismo todavía va a perdurar. Todavía entonces, Marcelo, es muy prematuro poder hacer un análisis, digamos, de este rebote, porque no sabemos exactamente cuáles son los fundamentos que el mercado está mirando para esta reacción, para que se revierta esta situación después de un lunes negro, como hemos visto en la jornada de ayer, ¿no? Y esto está incidiendo, Eduardo, en la República Argentina, cuando hablamos, por ejemplo, del dólar blue, que ayer aumentó 35 pesos, la mayor suba diaria de este 2025, el tema del riesgo país, que está superando los 940 puntos. ¿Tiene que ver con esto también? Bueno, la Argentina está en una situación todavía de cierta precariedad, en el sentido de que si bien hemos logrado algunos fundamentos sólidos, digamos, como el superávit en el sector público, algo de equilibrio en las cuentas externas, todavía, claro, Marcelo, Argentina se encuentra en una situación en la cual está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Exacto. para precisamente tratar de engrosar las reservas del Banco Central, y lo que estamos viendo es que por ahora se dilata el acuerdo, que no sabemos precisamente de si esta crisis que hemos visto en los mercados en el día de ayer se va a profundizar, y por lo tanto se va a prolongar la negociación con el fondo, o si en las próximas semanas o en los próximos días habrá alguna novedad al respecto. Pero la verdad que todavía los fondos no llegan para Argentina, no se conoce la letra chica del acuerdo, y por supuesto esto está trayendo más tensiones al mercado, sumado Claro. también a, por supuesto, toda la cuestión política que también está incidiendo, ¿no? El paro de la CGT, Ujú. el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, todos los tironeos que estamos viendo en Capital Federal. Obviamente que en un año electoral todos estos factores también son factores a tener en cuenta. El viernes el INDEC va a dar a conocer la inflación del mes de abril y ya la mayoría de las consultoras, Eduardo, dicen que se va a situar cercano al 2,6%. Claramente el gobierno no está logrando su objetivo, ¿no? La inflación, no voy a decir que se está disparando, bueno, pero está pasando de un 2,4 de marzo, pasaría a un 2,6. Bueno, así es, Marcelo. El gobierno durante este primer cuatrimestre del 25 ya es claro que no va a poder perforar el piso del 2% como se preveía, que podía ya revertirse la situación inflacionaria ya para este mes de abril que estamos transitando. Con lo cual el primer trimestre del año va a terminar con un promedio inflacionario del orden del 2,4, 2,5%. Vamos a esperar, por supuesto, el viernes, pero es probable que esté alrededor del 2,5, 2,7% mensual la inflación, que por supuesto añade también cierta incertidumbre al programa económico, en la medida en que este contexto inflacionario, bueno, trae también más presiones al dólar, y por supuesto también un poco más de incertidumbre, porque si bien hay un apretón monetario en cuanto a no emisión de dinero, etcétera, todavía el gobierno no ha logrado doblegar la tasa de inflación, que recién se está esperando para entrado el invierno. Si la situación continúa más o menos encarrilada en este sentido, recién para entrado el invierno podríamos tener
una inflación mensual que empiece con un Claro. 1, 1,8, 1,7%, pero hay que transitar todavía al menos este primer cuatrimestre del 25. La última consulta, Eduardo, ¿crees que es el momento, teniendo en cuenta, riesgo país en 943 puntos, que es lo que cerró, lo que hablábamos del dólar blue, que está en alza, lo que hablábamos de la inflación, que seguramente va a superar el 2,4 del mes de marzo, ¿sería este quizás el momento más complicado del gobierno de Milei? Desde lo Y económico. mira, Marcelo, yo entiendo que desde que asumió el gobierno es el momento más álgido, Sí, claramente, porque es como que el gobierno ha perdido un poco la agenda. Al dilatarse el acuerdo con el fondo, sí. es como que el gobierno ha perdido un poco la agenda con una inflación que no ha podido doblegar, digamos, en el primer cuatrimestre, y por lo tanto se ha instalado un marco de incertidumbre. Y a todo este marco de incertidumbre con el que ya venía la economía argentina, Se le se ha agrega, sumado todo el claro, contexto internacional. tal Entonces cual. hemos agregado bastante más ruido a la economía y, por supuesto, como te digo, el año electoral que empieza a jugar su propio partido, que también le genera ruidos a la economía, y son aspectos que hay que tener en cuenta, pero claramente coincido con vos en que puede ser el momento más complicado desde que asumió la gestión Javier Milei, ¿no? Eduardo Robinson, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Gracias a vos. Un gusto, como siempre, Marcelo. Gracias, que tengas buen día. Un Gracias. abrazo. Cierro diciendo que, como lo mencionaba con Eduardo, que bueno, está previsto eso, que el INDEC dé a conocer el índice de inflación el próximo viernes, ¿sí? Y en principio el REN, que es el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, lo está dando, esto es consultas a las distintas agencias, distintas consultoras, llegaría la inflación del mes de abril aproximadamente al 2, perdón, de marzo, yo me equivoqué, dije de abril, estamos transitando el mes de abril. La inflación del mes de marzo llegaría al 2,6%, la de febrero fue del 2,4% y la de marzo llegaría al 2,6%.